Sí, yo puedo decir algo. Sí, claro, claro. Sí, también creo que volviendo al tema del papel que tiene el arzobispo, la Bastida y Dávalos, y algo que se me pasó también comentarte, en la parte de la recaudación de fondos, necesariamente tuvo que verse involucrado el episcopado mexicano porque y eso valdría la pena, porque veo que hay citas que has trabajado el archivo de la Arquidiócesis de México. Entonces yo creo que a lo mejor ya te estamos pidiendo otra tesis, ¿verdad? Pero tú toma lo que quieras. Yo, pues total que Exacto. nosotros estamos pero anchos, ¿no? Pero pero, pero, pero veo que citas tú la corresponde, el archivo de la Arquidiócesis de México y seguramente en la correspondencia debe de venir una solicitud porque claro, el arzobispo de México es miembro del episcopado mexicano y para que tú puedas pedir apoyo a lo largo en todo el territorio nacional, tienes que hacerlo a través del episcopado mexicano. Te lo comento, conozco otro caso, yo he trabajado muchos años a un arzobispo y por eso este, estoy como cochinito en el lodo, ¿verdad? Aquí con el tema. Pero, y me voy a un tiempo posterior, ya en la revolución, después de que los constitucionales se queman las iglesias, bueno, se ven en situaciones muy similares para reconstruir los templos y tienen que recurrir pues a fuerza porque no tienen dinero, tienen que pedir dinero por todas las vías posibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la Catedral de Mérida, que fue saqueada, quemada, etcétera, 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 el arzobispo de Yucatán se dirige al de México para que a través de él el episcopado mexicano se pronuncie y se puedan hacer las cuotas, que es desde las puertas de las iglesias con la limosna hasta los ricachones y es el episcopado mexicano que, por lo menos en el caso que yo conozco, que te estoy comentando, es el episcopado mexicano y otros arzobispos como el de Michoacán, que empiezan a darle como ideas. Bueno, en el caso de Yucatán, que es un estado que el Enequén era muy importante, le ponen, bueno, la iglesia hace cuotas, recurre, tocan las puertas de los ricos primero, ¿no? De los comerciantes y, y además hacen unas cosas más rebuscadas, ¿no? Porque dicen, no queremos el dinero, queremos que nos den Enequén limpio para que la iglesia lo venda y de ahí obtener el recurso. Entonces, hay como muchos mecanismos, pero bueno, también yo como tú puedo quedarme 5 horas aquí diciéndote, pero, pero creo que no puedes dejar en esta parte de las cuotas que se tuvo que haber hecho a través del episcopado mexicano. Muchas gracias, Marisa. Sí, lo voy a tomar en cuenta. De hecho, ahora que mencionas el periodo posrevolucionario, algunos de los templos que yo estudio, este no porque este se terminó en 1897, pero muchos de los templos que yo estudio en la Ciudad de México se comenzaron a construir durante el Porfiriato eh, y se quedaron a medio construir cuando vino la Revolución. Y más o menos después de 1917, 18 hasta el 20, algunas de sus obras se retomaron, pero las tuvieron que retomar muchos colectivos de vecinos, sobre todo en las colonias que en aquel entonces iban conformando el ensanche de la Ciudad de México hacia el oeste, la colonia americana, la colonia Juárez, etcétera, todas estas colonias que ahora son la Roma, San Miguel Chapultepec, etcétera. Muchos colectivos de vecinos, incluidos colectivos de vecinos migrantes, se hicieron cargo de las obras de estos templos, sobre todo ya en tiempos a mediados, finales de las décadas de los 20, cuando la persecución contra el clero católico, se hicieron cargo y ellos fueron quienes terminaron de construir todos estos templos. Estoy hablando, por ejemplo, del templo de Nuestra Señora del Rosario, que está en Avenida Cuauhtémoc,
y la calle de Frontera, que es un templo neogótico muy bonito. Hablo, por ejemplo, del templo del Santo Niño de la Paz o el Niño de Praga, que está en la calle de Praga, casi esquina con Reforma, que es otro templo neogótico de cantera blanca muy bonito, etcétera. Hay muchos de estos templos, por ejemplo, es el último que mencioné, ese lo terminaron de construir un colectivo de vecinos que conformaban la colonia suizo-alemana que se había establecido en la colonia Juárez en aquel entonces. El gobierno de, si no me equivoco, de Plutarco Elías Calles fue quien le concedió a ese colectivo el permiso de terminar de construir ese templo, que es un templo muy bello, etcétera. Entonces, es interesante, a lo que voy es que es interesante porque dependiendo del periodo histórico en el que se estudia estos templos, los mecanismos, ¿no? De obtención de fondos y la forma en la que se concluyeron sus obras van cambiando, porque los tiempos políticos son diferentes, ¿no? Mm. Nada más. Justo eso, este templo te da un tiempo político particular que vale la pena dejarlo ahí bien clarito, ¿no? Ujú. Sí, pronto aquí entran cosas y hacen un ruido que ya después no me deja oír allá. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Veo como que hay así cierta inquietud. Creo que Marisa quiere decir algo o Rosario. No, no, desde luego coincido, realmente ha sido muy rica la sesión. Me parece que Francisco pues tiene dos tesis, ¿no? La maestría, doctorado. Creo que él sabe muy bien por dónde ir y sabe también muy bien que se puede desbordar su capítulo. Y en ese sentido, pues creo que si se ajusta a su objetivo de eh, centrarse en esos mecanismos relacionales, ¿sí? Que ya Marisa y aquí los compañeros les han dado muchas pistas, creo que va a salir un trabajo muy, muy aportativo. Pues yo nada más felicitarte de veras, Francisco, tienes un súper tema y bueno, y también insistir que pues en estos seminarios todos quisiéramos y ponle y ponle y ponle y, dice, y luego te dicen solo tienes 25 cuartillas, ¿verdad? Pues ¿a qué hora? Pues, hay que Híjole, dar tus- eso va a ser un motivo de negociación porque ya varias veces ha salido el tema. no, 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 Sí, claro, bien. pero a ver, todos queremos, ¿por qué no le pones? Y ponle más, y ponle, y anota a pie de página, y quiénes eran sus hermanos, sus primos, de dónde venían, qué comían, pues no se puede todo, ¿no? Entonces hay que ser muy selectivo, y creo que como dicen Laura y Rosario, pues hay que decir, a ver, cerrar los ojos y decir, el objetivo es este. Y todo lo demás que me encantaría que estuviera en el trabajo, pues para otro trabajo lo hacemos, ¿no? ¿No? Pero Sí, pues no se puede todo, ¿verdad? Porque no es un libro, es un capítulo del libro nada más, ¿no? Entonces, eso pues nos limita mucho y tenemos que sacrificar muchas veces información y yo, por ejemplo, insisten mucho en que la parte arquitectónica creo que es importante, pero no es el objeto del trabajo. El objeto, o sea, eso es otro capítulo del libro en donde tú hables de las características arquitectónicas. Tú lo que estás es historiando un templo que hay que ponerlo en su contexto y las personas que tuvieron que ver en ese proyecto. Y la parte arquitectónica, pues ahí pones al final, esto será tema de otro trabajo, ¿verdad? O consulte mi tesis, por favor. Sí, es que Ajá. si no, no acabamos nunca, ¿no? Y no nos da el espacio. Pero bueno, eso nada más eso quería, porque a mí me pasó lo mismo. Cuando empecé a ver, dije, no, pero pues me echo, yo si quiero, si me dan 50 cuartillas, yo encantada, ¿verdad? Les hago una cosa más completa, ¿verdad? Ajá. sí, sí. Bueno, sí, es cierto, esos trabajos tienen una gran limitante, pero también son un foro muy, ¿cómo diría? Muy atractivo
para lanzar ciertas ideas y tratar de abrir temas al debate y líneas, ¿no? Y que después pueden seguirse trabajando. Pero bueno, pues sí, es cierto, no podemos tener capítulos y libros en cada capítulo, ¿verdad? Tenemos Sí, no. que De ir hecho, acotando. en este documento que les envié, yo hago mención del momento, 1880, el febrero de 1881, cuando Rafael Donde adquiere de manos de la señora, una señora que se apellida del Palacio, adquiere el predio, el lote número 3 del ex convento. Pero yo tengo escritas como unas 25 páginas más o menos, desde el momento en el que hago una reconstrucción, porque estas son cosas que nadie... Son lugares emblemáticos de la Ciudad de México, periodos muy particulares de la historia evenemential de México, que uno pensaría que ya están súper estudiados a detalle, pero no es verdad. No hay nada hecho, ¿eh? Entonces yo me di a la tarea de reconstruir la forma en la que el convento de San Francisco se fraccionó y se desarticuló en 1860 y cómo cada uno de esos predios que tuvieron diferentes valores y que se vendieron por almoneda en aquel entonces, fueron cambiando de manos privadas, ¿no? Muchas manos privadas, hasta que finalmente el lote número 3 llegó a manos de Rafael Donde en 1881. Pero estamos hablando de 20 años de predios ociosos, ¿no? Que pasaban de mano en mano, ¿no? Y ese es un trabajo de reconstrucción de historia urbana que no se ha hecho. Yo pensaba que ya existía, pero no se ha hecho. Entonces, evidentemente yo no podía poner todo eso en el capítulo, ¿no? Porque ya me iba a ir a 50 páginas. Pero Ujú. son cosas interesantes. Ajá, sí. Es Oye, que sí, justo se abre. Sí, perdón. sería bueno incluso, ¿no? Que como complemento, ¿no? Para esta parte arquitectónica, que ya cuando nos viéramos precisamente en el coloquio, ¿no? Nos dieras a lo mejor un recorrido ahí de este templo y ahí con los detalles arquitectónicos, ¿no? Como complemento y ahí ya, digamos que salda la deuda arquitectónica en este apartado. ¿Qué te parece? Una celebración más bien. Celebramos haciendo un recorrido y terminamos en una rica comida o en una cena, dependiendo de lo largo del día, ¿no? O Claro. hacemos una enciclopedia de varios tomos y cada quien hace un tomo. Entonces, Ajá. Me No, muy apunto bien. entonces a esa salida. Ajá. Pues muy bien. Pues entonces no sé si hay algún comentario, sugerencia, pregunta, petición, en fin, antes de que demos por terminada esta sesión, que creo que fue muy rica y de verdad que salió este tema que llama muchísimo la atención. Creo que de verdad que no se veía por ahí la cosa. Ujú. Yo ¿No? solamente quisiera agradecerles muchísimo que lo hayan leído y sobre todo sus comentarios, porque me sirven no solamente para este capítulo, sino me sirven muchísimo para algunas cosas que estoy escribiendo ya hacia el final de mi tesis doctoral. Entonces, siempre es enriquecedor que alguien más te lea y te diga, que te dé luz sobre ciertas aristas que tú no habías tomado en cuenta antes, ¿no? Muchísimas gracias. No, pues muy bien. Muchas gracias a ti, Francisco. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos la próxima sesión, que esperemos tener muchos participantes, porque ahí Ya vamos, más. Ay, ahí vamos, ¿cómo es? Juntándonos, ¿no? exacto. sí. ¿Cuántos trabajos quedan por discutir, Laura? Bueno, pues está El mío, el de Rosario, el de Mónica, está el de Donají y el de Eduardo, ¿no? el de Javier Y Javier, claro, Javier, claro. Javier y es Lalo Mijangos, Eduardo Mijangos exacto. también. Sí, porque Ajá. si va a ser mi pregunta es porque si va a ser a principios de diciembre, nos quedan prácticamente 3 meses, ¿no? 3 meses, O sea, sí. nos queda una sesión que tendríamos que estar 5 igual y tendríamos que ver si hacemos 2 sesiones, Ujú, Yo creo ¿verdad? que sí valdría la pena, sí, aunque se acorte el tiempo, Laura, porque creo que es justo para los que faltan, ¿no? Porque sí. Exacto, porque además para tener el tiempo de conversarlo, ¿no? Ujú, Y, claro, y llegar bien al coloquio. Ajá. exacto, porque muy sí bien. creo
Yo creo que más de dos trabajos, inclusive luego nos apretamos con dos. Ahorita fue súper rico y pues aquí a Francisco Sí, le dimos los machetes aquí. Pero la verdad es que es padre, como dice Francisco, porque pues claro, te obligan a pensar en cosas que a lo mejor no se te habían ocurrido o estar en desacuerdo y esto. Y yo creo que sería justo para los que faltan. Pues es que tener tres trabajos en una sesión se me hace que pues no, y fíjate, si hacemos dos sesiones todavía, igual en una habría que hacer tres y en otra dos, porque faltan 5 personas. pues sí está cañón, Sí, ¿no? sí, va a estar muy apretado. Ajá. Y bueno, ya muy cerca del coloquio, ¿Yo puedo hacer una bueno, pues pregunta provocadora? a ver, Sí, Digo, es que después de las experiencias de los últimos 2 años en mi vida, me doy cuenta que el tiempo es muy relativo. ujú. Entonces, mi pregunta provocadora es, ¿y es obligatorio a fuerzas que hagamos el coloquio este año? ¿O no sería más sensato tener toda la revisión de trabajos este año y hacer el coloquio empezando el año que entra? Digo, no sé, porque a lo mejor apretamos y en realidad así pasa algo, se acaba el mundo si no hacemos el coloquio en diciembre, no lo sé, a lo mejor sí se acaba y no lo sé, Sí, pero a veces siento que nos apretamos en balde pudiendo sí, tener discusiones más ricas. sí, ajá. Bueno, pues sí, sí, eso habría que conversarlo, lo ¿no? podemos Y platicar. También pudiéramos pensar que el coloquio de diciembre fuera también como un previo para hacer otro, como en marzo del siguiente año. No sé, eso también es de cara a la pregunta provocadora de Mónica. ajá. Sí, y bueno, y también un poco a lo mejor ligando con lo que decía Marisa, si hay este proyecto que están tratando de hacer otra reunión de porfiristas, no sé, igual es como un proyecto, esto del porfirismo y de estos personajes es una empresa de largo aliento, ¿no? Entonces, también tendríamos que ver cómo combinar poder seguir avanzando con estos acercamientos al periodo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente las fechas son limitativas, pero bueno, la idea fundamental es poder conversar y avanzar, ¿no? Digo, todo tiene que tener como sus tiempos, justo para no desbordarse, pero bueno, algo de margen sí se podrá manejar, ¿no? Para hacer Sí, cumplir el objetivo principal que es avanzar, ¿no? de Bien, acuerdo. bueno, pues nos pondremos de acuerdo y comunicamos a los demás a ver qué proponemos a los demás. Francisco, ¿tú quieres decir algo? Laura. Sí, entonces, una cosa sería el coloquio, que en principio se había pensado hacia diciembre, inicios de diciembre, y otra cosa sería la entrega del documento final, que también estaba Ah, pensada para diciembre, ¿no? no, no, no. El documento Febrero. final está pensado para febrero, Ok, ¿verdad? perfecto, está Ajá. bien. Entonces, bueno, un poco la idea sí tiene sus bemoles, seguir recorriendo, porque luego todo se empieza a empalmar, ¿no? Pero creo que sí podríamos hacer unas 2 reuniones. Y como dice Rosario, igual el coloquio no es el definitivo, nunca era definitivo, era como para tener una versión casi final del trabajo, pero todavía poder seguir trabajando, incluso para poder tener claro todos los trabajos y armar como la propuesta de libro como un libro, ¿no? Que no nada más es el conjunto de capítulos, sino una propuesta de investigación, una propuesta de avanzar en el conocimiento de un tema, ¿no? Que esto tendrá que llevar su margen ahí con la introducción y con cómo se va articulando la exposición de cada uno de los trabajos. Entonces, bueno, lo platicamos Rosario y yo y proponemos cosas, ¿no? Para que entre todos veamos que no se nos cuatrapen la vida. Porque Si a quieres estas nos alturas quedamos, uno anda, Laura. yo digo que persigo mi vida, no mi vida académica, ni la vida sencilla nada más.
Si quieres, platicamos ahorita, tú y yo, Laura. ¿Sí? Ándele pues, ok. Ahorita que salgan los demás y nos quedamos. Ok. Sí, nos Bueno, muy quedamos. bien. Bueno, Gracias. pues muy bien. Gracias a todos. Nos vemos. Chao. Nos Bonito vemos. día. Gracias. Chao. Hasta luego. Que Hasta estén muy luego. bien. Chao. Bye.